Alma. Muchas gracias, Rocío. Y sí, una charla muy interesante, pero a la vez un poco complicada, porque hemos escuchado hablar acerca de la tanatología, pero no sabemos bien a ciencia cierta de qué se trata y cómo nos puede ayudar. El día de hoy nos acompaña y le doy la cordial bienvenida a Guadalupe Álvarez de Majul, quien es tanatóloga infantil. Bienvenida, Lupita. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Y bueno, pues sacarnos de la duda, ¿qué es o a qué se dedica realmente la tanatología? ¿Es real que nos va a ayudar a hablar acerca de la muerte? Gracias, Alma. Buenos días, Sony. Buenos días. Bueno, pues la tanatología se dedica realmente al acompañamiento del duelo por las pérdidas. Y bueno, las pérdidas forman parte de la vida desde que somos pequeños a lo largo de nuestra vida, y hay de tipos de pérdidas. Hay pérdidas más dolorosas, más significativas, por supuesto. Y quizá obviamente la más dolorosa tiene que ver con la pérdida de un ser querido. A los adultos nos cuesta mucho trabajo hablar de la muerte, lo decíamos justamente, no siempre estamos preparados para ello. Y eso significa que también nos es muy difícil hablar de este tema tan complicado también hacia nuestros hijos. Este es un tema del que, aunque no hablemos directamente, hablamos, ¿no? De alguna manera, ¿cómo podemos enfrentar este tema con nuestros hijos? Si sucede que algún pariente cercano falleció, ¿cómo se lo decimos de la mejor manera para que le afecte menos? Es muy importante esta pregunta que me haces, porque no debemos esperar normalmente a que suceda la pérdida de un ser querido para empezar a hablar de la muerte. Los niños, a pesar de ser muy pequeños, aprenden a ver animalitos muertos, el insecto por ahí. Entonces es muy importante que nosotros no esperemos a las tragedias, en desastres de origen natural o la pérdida del abuelo, de un hermano, para hablar de la muerte. Habrá que hablarlo como todos los temas serios, dependiendo de la edad del niño, dependiendo de las circunstancias que rodean a la familia, de las creencias religiosas también, por supuesto. El niño no siempre tiene el concepto de muerte como lo tenemos los adultos. Este se alcanza prácticamente hasta la adolescencia. Los niños más pequeños no ven la muerte como algo irreversible ni como algo permanente. Esto se va logrando en el transcurso de la infancia, en donde poco a poco lo van pensando ya como algo universal y algo que nos va a pasar a todos. Lupita, una vez ya pues estamos pasando por esa situación, suponiéndolo de esa manera, ¿se permite la mentira piadosa de a lo mejor, sabes qué, se ausentó por un tiempo, pero va a regresar, y luego por no querer herirlo, caes en estas mentiras piadosas y no sé qué tan bueno sea? Las mentiras, aunque sean piadosas, son mentiras y no son buenas. Y no son buenas. Okay. Entonces, es por eso importante ir paulatinamente informando a los niños de qué sucede, no asociar necesariamente la muerte como viaje, porque el niño lo que más se preocupa es que lo abandonaron, lo dejaron, ¿no? Entonces eso genera mucho más enojo, mucho más frustración, mucho más tristeza, y es más importante que les acompañemos realmente en reconocer sus sentimientos. Tenemos que aprender también los adultos a reconocer nuestros sentimientos de dolor, de tristeza, de enojo, de un montón de situaciones que vivimos con las pérdidas, y enseñar a los hijos a vivir las pérdidas. ¿Cuánto tiempo sería más o menos lo normal que puede durarle al niño este duelo? No hay un plazo definitivo de cuánto tiempo deben durar los duelos, pero sí se sabe, por ejemplo, de un niño que ha perdido un hermano, puede tener un duelo, o los padres, un duelo mucho más prolongado, o que va a impactar a lo largo de su vida por mucho tiempo. Lo va a manifestar con cambios de conducta, con cambios en su rendimiento escolar, por ejemplo. Puede haber regresiones. Esto significa que el niño puede empezar a tomar conductas que ya había superado de bebé, por ejemplo, de chuparse los dedos, de hablar como chiquito, por ejemplo, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante acompañar a los niños. A veces los padres
nos preocupamos porque el niño haga ejercicio, se alimente bien, pero no nos preocupamos justamente de cuidar sus emociones, de darle validez a sus sentimientos de tristeza y decirle que está bien estar triste, que está bien estar enojado, que eso se nos va a pasar. Es importante también decirle a los niños que no solamente quien se enferma se va a morir, porque si no, cada vez que se enferma se va a sentir que se va. Tampoco decirle que solamente los viejitos, sino realmente empezar a ver que la muerte es parte de la vida. No, hasta las mascotas, totalmente. ¿no? De pronto se te muere el perrito y ¿cómo le dices al niño? ¿Se murió? Sí. ¿No? Y eso es muy importante, porque a veces los papás pretendemos como proteger a los niños, quisiéramos que no sufrieran, pero al protegerlos les generamos más angustia y queremos sustituirle rápidamente al perrito, al gatito, pero ¿cómo le puede sustituir un hermano, un abuelo, una abuela? Eso es imposible. Entonces es mejor realmente empezar a hablar antes de que sucedan las tragedias y que además realmente ahora nuestros niños en la tele, en el radio, en todos lados escuchan de situaciones de violencia, de accidentes. Entonces esos son los momentos y hay que buscar un lugar tranquilo, adecuado, que sean los padres quienes hablen básicamente de este asunto. Lupita, yo tengo una duda, por ejemplo, no sé qué tan cierto sea que hay que dejar vivir o hay que dejar sufrir un poco, o sea, que sí es importante a lo mejor no sentirlo tan fuerte, pero sí dejar que llores, dejar que te duela, y no tratar de sobreproteger con actividades y ahora te voy a llevar acá y sustituirlo con otras actividades divertidas que luego pueden causar lo contrario. Estás totalmente en lo cierto. Se tiene que vivir el duelo, si bien en el caso de los niños tratar de regresar a la vida cotidiana de la manera más fácil es importante, pero eso no quiere decir no sentir, no sufrir el duelo. Perfecto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Lupita. Ya sabemos ahora lo que es la tanatología y bueno, para estar enterados de esto. Y ahora nos vamos con Víctor nuevamente. Gracias.